En un planeta donde solemos medir la grandeza por el tamaño y el poder por la fuerza, existe una vida diminuta cuyo aleteo casi imperceptible sostiene el pulso mismo de la Tierra. Mientras las ciudades crecen, las máquinas rugen y el ser humano avanza dejando huellas profundas, las abejas continúan su labor ancestral en silencio, tejiendo un equilibrio tan frágil como esencial. Uno que mantiene con vida a los bosques, alimenta los campos y sostiene, sin que lo notemos, a civilizaciones enteras. No buscan aplausos ni reconocimiento, no reclaman su lugar en la historia, pero su ausencia sería un vacío imposible de llenar. Sin ellas, los colores se apagarían, los frutos escasearían y el mundo, tal como lo conocemos, comenzaría a desmoronarse. Este documental nos invita a cruzar el umbral de la colmena y adentrarnos en un universo donde cada gesto es sacrificio. Cada vuelo es propósito y cada vida individual se entrega por un bien mayor, revelando una inteligencia colectiva que desafía nuestra comprensión. Aquí descubriremos una verdad tan bella como inquietante. El destino de las abejas no es una historia ajena ni lejana. Es un reflejo del nuestro, porque en su supervivencia se escribe, silenciosamente, el futuro de la humanidad. Las abejas emergen cada mañana como diminutas arquitectas del destino, levantando con cada vuelo una estructura invisible que sostiene la vida en la tierra. No llevan planos ni herramientas visibles, pero en el polen que se adhiere a sus cuerpos se esconde una misión milenaria: unir plantas, perpetuar bosques y garantizar que el ciclo de la naturaleza no se detenga. Mientras el mundo despierta sin notarlas, ellas ya están trabajando, conectando flor con flor como si cosieran el planeta con hilos de vida. Cada visita a una flor es un acto de precisión ancestral. Al introducirse en su interior en busca de néctar, la abeja activa un intercambio silencioso que permite a las plantas reproducirse, adaptarse y sobrevivir. Sin este gesto aparentemente simple, los campos quedarían mudos, los bosques perderían su diversidad y la tierra fértil se volvería estéril. La polinización no es un detalle del ecosistema, es su columna vertebral. Y las abejas son las manos que la sostienen. Gracias a ellas, los paisajes cambian de estación con colores y frutos. Manzanas, café, almendras, cacao y cientos de alimentos que el ser humano da por sentados existen porque una abeja decidió volar hacia una flor específica en el momento preciso.
Cada cosecha es, en realidad, el eco de millones de vuelos invisibles, de millones de decisiones tomadas por un insecto que jamás conocerá el valor de su impacto. Pero su labor va mucho más allá de alimentar a la humanidad. Al permitir la reproducción de plantas silvestres, las abejas sostienen cadenas completas de vida. Insectos, aves, mamíferos y suelos dependen de esa diversidad vegetal que ellas ayudan a perpetuar. Allí donde una abeja poliniza, nace un refugio, una sombra, una fuente de alimento para otros seres. Su trabajo no crea solo frutos, crea hogares. En este engranaje perfecto, cada abeja actúa como una ingeniera biológica, afinada por millones de años de evolución. Su cuerpo está diseñado para recoger polen, su memoria para recordar rutas florales y su instinto para optimizar recursos. No improvisan, ejecutan una coreografía precisa que equilibra gasto y beneficio, esfuerzo y recompensa, siempre al servicio del conjunto. Lo más asombroso es que este sistema no responde a órdenes ni jerarquías visibles. No hay una voz que dirija el proceso, solo una inteligencia colectiva que emerge del trabajo compartido. Cada abeja cumple su papel sin conocer el resultado final. Y aún así, el resultado es armonía, abundancia y continuidad. La vida florece no por control, sino por cooperación. Cuando las abejas faltan, el silencio se extiende rápidamente, las flores no fecundadas se marchitan, las semillas no germinan y el paisaje comienza a vaciarse de colores y sonidos. Allí donde antes había zumbidos y movimiento, queda una quietud inquietante. Es la prueba más clara de que estas pequeñas arquitectas no son un complemento del mundo natural, sino su cimiento. Así, en cada vuelo aparentemente insignificante, las abejas escriben una historia que sostiene a todos los demás. Son las constructoras invisibles de la vida, las guardianas de un equilibrio que rara vez vemos pero del que dependemos por completo. Entenderlas no es solo admirarlas, es reconocer que el futuro del planeta se edifica, día tras día, sobre el frágil batir de sus alas. Si este recorrido por el universo silencioso de las abejas ha despertado en ti una nueva forma de mirar la vida que nos rodea, este es el instante de transformar la admiración en acción. Cada historia que revelamos, cada imagen que cruza la pantalla, existe para sembrar conciencia y devolverle voz a criaturas que no pueden defenderse por sí mismas. Apoyar la divulgación es también proteger lo que aún respira. Y una forma simple pero poderosa de hacerlo es acompañar este proyecto. Dale like, suscríbete al canal Bichólogo, activa la campanita y comparte este documental para que este mensaje vuele tan lejos como una abeja en busca de flores, porque el conocimiento no solo informa, también salva. Al cruzar el umbral de la colmena, el caos que imaginamos se disuelve por completo y da paso a una de las sociedades más sofisticadas que existen en la naturaleza.
Aquí, cada movimiento tiene sentido, cada vibración comunica algo, y cada vida, por breve que sea, encaja en un engranaje perfecto. No hay improvisación. Lo que vemos es el resultado de millones de años de evolución. Afinando una comunidad donde el orden no se impone, sino que emerge de la cooperación. Desde el instante en que nace, una abeja no es un individuo aislado, sino una célula viva de un organismo mayor. Su destino no está escrito con rigidez, sino que se adapta a las necesidades de la colmena. En sus primeros días, limpia y prepara los espacios donde otras vivirán. Más adelante, alimenta a las larvas con una dedicación que roza lo maternal. Como si entendiera que el futuro de la colonia depende de esos cuerpos diminutos que aún no pueden valerse por sí mismos. Con el paso del tiempo, su rol vuelve a transformarse. Sus glándulas se activan y se convierte en arquitecta, moldeando la cera con una precisión geométrica que asombra a ingenieros humanos. Cada celda hexagonal es una obra de eficiencia absoluta, máxima resistencia con el mínimo material, un diseño tan perfecto que la naturaleza nunca tuvo que corregirlo. Aquí, la belleza no es un lujo, es una necesidad funcional. Más adelante, algunas asumen la tarea de guardianas. Se ubican en la entrada, vigilantes silenciosas dispuestas a dar la vida por la colmena. No protegen un territorio personal ni una propiedad individual. Protegen una idea colectiva, la continuidad. Su sacrificio no nace del miedo, sino de una comprensión instintiva de que el bienestar del grupo está por encima de cualquier existencia individual. Cuando finalmente llega el momento de abandonar el refugio y enfrentarse al mundo exterior, la abeja se convierte en recolectora. Vuela kilómetros guiada por el sol, el paisaje y la memoria, regresando siempre al mismo hogar. Cada viaje es un riesgo, cada salida podría ser la última, pero aún así, vuelve una y otra vez, cargando alimento no para sí misma, sino para todas las demás. Lo más sorprendente de esta sociedad es que no existe un mando autoritario que dicte órdenes. Aunque la reina cumple un papel vital, no gobierna. Las decisiones emergen del consenso, de señales químicas, movimientos y respuestas colectivas. La colmena piensa como una sola mente distribuida en miles de cuerpos, demostrando que la inteligencia no siempre necesita un cerebro central. En este mundo en miniatura, no hay espacio para el ego ni para la ambición individual. Cada abeja hace lo que debe hacer en el momento preciso, y cuando su cuerpo ya no puede continuar, su lugar es ocupado sin conflicto. La muerte no es una tragedia personal, sino una transición silenciosa dentro de un ciclo mayor que nunca se detiene. Así,
La colmena se convierte en un espejo incómodo para nuestra propia especie, una civilización diminuta que prospera sin jerarquías opresivas, sin acumulación innecesaria y sin destruir su entorno. Una sociedad donde la cooperación no es una opción moral, sino la base misma de la supervivencia. En el zumbido constante de la colmena, la naturaleza nos susurra una lección profunda. A veces, la verdadera perfección no está en dominar, sino en colaborar. En el interior de la colmena, donde la luz apenas se filtra y el aire vibra con un murmullo constante, las abejas no necesitan palabras para comprenderse. Allí, en la penumbra cálida del panal, nace un lenguaje antiguo, tan preciso como poético, en el que cada movimiento del cuerpo se convierte en un mensaje vital. No es un simple vaivén ni un gesto instintivo, es una danza cargada de información, un relato corporal que traduce el mundo exterior para quienes jamás lo han visto. Cuando una abeja regresa de su viaje, no trae solo néctar adherido a sus patas, trae consigo una historia. Sobre la cera del panal comienza a danzar, describiendo círculos, líneas y vibraciones que hablan del sol, del viento y de la distancia recorrida. En ese baile se esconde la ubicación exacta de una flor, la abundancia de su néctar y la urgencia de visitarla. Cada giro es una coordenada, cada pausa un punto cardinal. El asombro radica en la precisión. A través del ángulo de su cuerpo, la abeja indica la dirección respecto al sol. Mediante la duración de su danza, comunica cuán lejos se encuentra el alimento. No hay mapas ni señales visibles, solo un entendimiento compartido que transforma movimiento en conocimiento. Es un sistema tan refinado que incluso supera en eficiencia a muchos lenguajes humanos. Este lenguaje no se aprende, se hereda. Está inscrito en la memoria colectiva de la especie, perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Cada abeja nace preparada para leer y ejecutar esta danza, como si la naturaleza hubiera grabado en su cuerpo un manual invisible de comunicación perfecta. Aquí no hay confusión, no hay malos entendidos. La supervivencia depende de que el mensaje sea claro. La danza también es una muestra de confianza absoluta. Las abejas que observan no cuestionan la información recibida, responden de inmediato, ajustando su vuelo al mensaje transmitido. En esa entrega total se revela una lección profunda. El éxito del grupo depende de la fidelidad del mensaje y de la cooperación de quienes lo reciben. La danza no es un acto individual, es un compromiso colectivo. Mientras el ser humano depende de pantallas, satélites y palabras, las abejas se orientan con el sol y se entienden con el cuerpo.
En su aparente simplicidad, han desarrollado uno de los sistemas de comunicación más sofisticados del reino animal. Capaz de conectar mentes sin sonido y voluntades sin órdenes. Es inteligencia en estado puro, nacida del instinto y pulida por la necesidad. Cuando este lenguaje se rompe, cuando los pesticidas desorientan, cuando el ruido del mundo humano interfiere, la danza pierde sentido. Y el mensaje se desvanece. Las abejas salen, pero no regresan. El silencio se instala en la colmena como una herida invisible. Allí comprendemos que no solo se pierde un insecto, sino una conversación ancestral con la naturaleza. Así, en cada vibración del cuerpo y en cada giro sobre la cera, las abejas nos recuerdan que comunicar es sobrevivir. Su danza es un poema en movimiento, un testimonio de que la vida encuentra siempre la forma de hablar. Incluso en silencio, y de que en esos mensajes diminutos se sostiene una vez más el equilibrio del mundo. En el corazón cálido de la colmena habita una figura rodeada de mitos, la reina. Durante siglos, el ser humano ha proyectado en ella la idea de poder absoluto. Imaginando un trono invisible desde el cual dicta órdenes y controla cada movimiento. Pero la realidad es mucho más profunda y fascinante. La reina no gobierna, no impone, no decide el rumbo del enjambre. Su grandeza no reside en el mando, sino en la continuidad de la vida, en el latido constante que mantiene unido a todo el sistema. Su cuerpo es un templo biológico diseñado para un único propósito: dar vida. Cada huevo que deposita es una promesa de futuro, una chispa que asegura que la colmena no se extinga. Mientras ella cumple esta función vital, el resto de la comunidad se mueve a su alrededor como un organismo completo, donde cada acción individual fortalece al conjunto. La reina es el corazón que bombea existencia, pero no es la mente que dirige. Las decisiones importantes no nacen de una sola abeja, sino del consenso silencioso de miles. Cuando la colmena necesita mudarse, defenderse o adaptarse, son las obreras quienes exploran, evalúan y comunican opciones. A través de danzas, señales químicas y comportamiento colectivo, el enjambre debate sin palabras, hasta que una decisión emerge de la suma de voluntades. Es una democracia primitiva, pulida por millones de años de evolución. En este sistema no hay lugar para el ego. Ninguna abeja es más importante que otra, y sin embargo todas son esenciales.
Las obreras no obedecen por miedo ni por jerarquía, sino por pertenencia. Cada una actúa sabiendo que su esfuerzo individual cobra sentido solo dentro del todo. Así, la colmena se convierte en una mente compartida. Una inteligencia distribuida que piensa, siente y responde como una sola entidad viva. La reina, lejos de ser una tirana, depende por completo de su pueblo. Si deja de cumplir su función, la colmena no duda. Las obreras criarán una nueva reina. No hay lealtades ciegas, solo compromiso con la supervivencia colectiva. La vida del enjambre está por encima de cualquier individuo, incluso de aquella que da nombre al trono que nunca ocupó. Este modelo desafía nuestra idea humana de liderazgo. Aquí no manda quien más grita, ni quien acumula poder, sino quien sirve al equilibrio. La reina no ordena, inspira estabilidad, no controla, garantiza continuidad. Su presencia recuerda que el verdadero poder no siempre es visible y que sostener la vida puede ser más importante que dirigirla. Mientras el mundo exterior avanza entre conflictos y jerarquías, dentro de la colmena reina otra lógica. Una lógica donde el éxito no se mide en dominio, sino en cooperación, donde las decisiones nacen del diálogo silencioso entre miles de voluntades diminutas. Es un recordatorio inquietante de que la inteligencia no siempre necesita un rostro, ni el orden requiere un gobernante. Así, la colmena funciona como un espejo incómodo para nuestra especie. Nos muestra que es posible existir sin tiranos, prosperar sin imposiciones y avanzar sin un solo líder absoluto. En el universo de las abejas, la reina no gobierna, y quizá en ese gesto humilde resida una de las lecciones más poderosas que la naturaleza tiene para ofrecernos. La vida de una abeja obrera comienza sin promesas de descanso ni certezas de longevidad. Nace sabiendo, aunque no lo piense, que su tiempo será breve y que cada segundo deberá ser entregado al bien común. Desde sus primeros días dentro de la colmena, su existencia está marcada por el trabajo constante, por un pulso interno que la empuja a moverse, a servir, a sostener algo mucho más grande que ella misma. No conoce el ocio ni la pausa, porque en su mundo, detenerse significa poner en riesgo a toda la colonia. En apenas unas semanas, esta diminuta trabajadora recorre más oficios que muchos seres humanos en toda una vida. Limpia celdas, alimenta larvas, construye con cera, ventila la colmena y finalmente se convierte en recolectora. La tarea más peligrosa y extenuante de todas. Cada transición no es una elección, sino una respuesta natural al llamado del tiempo, como si su cuerpo supiera exactamente cuándo debe transformarse para cubrir la siguiente necesidad del enjambre.
Cuando por fin sale al mundo exterior, la abeja obrera se enfrenta a un paisaje inmenso y hostil. El viento, la lluvia, los depredadores y las distancias interminables se convierten en desafíos diarios. Cada vuelo desgasta un poco más sus alas, cada jornada deja marcas invisibles en su pequeño cuerpo. Aún así, regresa una y otra vez, cargando polen y néctar como si transportara el futuro entre sus patas. El desgaste no es una metáfora en la vida de la abeja, es una sentencia biológica. Sus alas, delicadas y precisas, comienzan a deshilacharse con el uso continuo, perdiendo eficiencia hasta que volar se vuelve imposible. Muchas abejas no mueren por ataques ni accidentes, sino por haber trabajado demasiado, por haber entregado todo lo que tenían hasta que su cuerpo ya no pudo más. Hay abejas que nunca regresan a la colmena, se quedan en el camino, agotadas, lejos del calor del enjambre que ayudaron a sostener. No hay despedidas ni homenajes. Su ausencia apenas se percibe porque el sistema sigue funcionando. Y sin embargo, cada una de esas muertes silenciosas es un pilar invisible que sostuvo la continuidad de la vida. Este sacrificio no es heroísmo consciente ni martirio elegido. Es la expresión más pura del servicio absoluto, de una existencia que encuentra sentido solo en la entrega. La abeja obrera no vive para sí misma, vive para algo que la trasciende, para una comunidad que depende de cada uno de sus esfuerzos. Por pequeños que parezcan. En esta lógica implacable y hermosa, la muerte no es un final trágico, sino la consecuencia natural de haber cumplido el propósito. La colmena no llora a sus caídas, pero prospera gracias a ellas. Cada nueva generación nace sobre el trabajo invisible de las anteriores. Como si la vida misma se construyera sobre capas de sacrificio acumulado. Así, la abeja obrera nos deja una lección tan silenciosa como profunda. En su existencia fugaz se esconde una verdad incómoda. Gran parte del mundo que disfrutamos se sostiene gracias a vidas que se consumen trabajando sin reconocimiento. Entender su sacrificio es mirar de frente la fragilidad del equilibrio que habitamos y reconocer que a veces lo más valioso del planeta depende de quienes viven poco, pero lo entregan todo. Las abejas no caen ante un depredador visible, ni huyen de una amenaza concreta. Su enemigo se filtra en el aire, se disuelve en el agua y se posa, imperceptible, sobre los pétalos que visitan cada día. Vuelan confiadas hacia flores que ya no son refugio, sino trampas silenciosas impregnadas de sustancias que el ojo humano no percibe. En ese instante, sin saberlo, comienza una batalla desigual, donde el daño no es inmediato, pero sí profundo, acumulativo y devastador. Los pesticidas, creados para proteger cultivos, se convierten en venenos invisibles que alteran la memoria y la orientación de las abejas. Muchas logran despegar, recolectar néctar y emprender el camino de regreso.
pero algo en su brújula interior se rompe. Giran en círculos, se pierden en paisajes conocidos y finalmente caen exhaustas lejos de la colmena, sin despedidas ni testigos. No mueren atacadas, mueren confundidas. A su alrededor, el mundo también ha cambiado de forma. Donde antes existían praderas diversas y ricas en flores, ahora se extienden monocultivos interminables. Verdes pero vacíos. Para una abeja, estos campos son desiertos disfrazados de abundancia. Una sola flor, una sola dieta, una sola oportunidad. La diversidad que nutría su cuerpo y fortalecía su sistema inmune se ha reducido a una rutina empobrecida que debilita generación tras generación. La contaminación añade otra capa de amenaza. Los gases alteran los aromas que guían a las abejas hacia las flores, borrando los mapas invisibles que durante millones de años les permitieron encontrar alimento. El lenguaje del olor se distorsiona y lo que antes era una señal clara, ahora se desvanece en el aire, dejando a las recolectoras volando a ciegas en un mundo que ya no reconoce su propio perfume. El cambio climático, lento pero implacable, desajusta los tiempos sagrados de la naturaleza. Las flores brotan antes o después, las lluvias ya no obedecen a los ciclos conocidos y las temperaturas extremas desgastan cuerpos diseñados para un equilibrio preciso. Las abejas emergen cuando el alimento aún no existe o llegan tarde a flores que ya se marchitaron. El ritmo ancestral se rompe y con él la armonía. Lo más inquietante es que este colapso no llega con estruendo. No hay un momento exacto que marque el final, sino una suma de ausencias pequeñas. Menos zumbidos, menos vuelos, menos vida alrededor de la colmena. Las pérdidas pasan desapercibidas hasta que el silencio se vuelve demasiado grande para ignorarlo. Cuando lo notamos, el daño ya está avanzado. En este escenario, las abejas siguen trabajando como si nada ocurriera. No se rebelan, no abandonan su misión. Continúan volando, recolectando y sosteniendo un sistema que lentamente las asfixia. Su resistencia es admirable, pero no infinita. Cada generación hereda un mundo un poco más hostil que la anterior. Así, los enemigos invisibles avanzan sin ser vistos, erosionando uno de los pilares más importantes de la vida en la Tierra. Las abejas no pueden escapar de esta amenaza silenciosa, pero nosotros sí podemos detenerla. Reconocer a estos enemigos es el primer paso para romper el ciclo, porque salvar a las abejas no es un acto de compasión, es un acto de supervivencia consciente. Cuando pensamos en abejas, la imagen que domina nuestra imaginación es siempre la misma:
una colmena rebosante de panales dorados y gotas de miel brillando como ámbar bajo la luz del sol. Pero esta visión, tan dulce como incompleta, oculta una verdad mucho más vasta y profunda. En el mundo existen miles de especies de abejas que jamás producirán miel. Que nunca vivirán en colmenas ordenadas ni conocerán el refugio cálido de un panal. Y aún así, su papel en la historia de la vida es tan crucial como el de sus parientes más famosas. Estas abejas solitarias habitan grietas en la tierra, tallos huecos, troncos caídos y rincones que el ojo humano apenas percibe. No forman ejércitos ni construyen imperios visibles, pero cada una trabaja por su cuenta con una eficiencia silenciosa que asombra. Su existencia es discreta, casi invisible, y precisamente por eso pasan desapercibidas en un mundo que solo valora aquello que puede ver, consumir o recolectar. Sin miel que ofrecer y sin colmenas que proteger, estas abejas no reciben atención ni cuidado. Sin embargo, muchas plantas dependen exclusivamente de ellas para reproducirse. Hay flores diseñadas por la evolución para un tipo específico de abeja, un encuentro preciso entre forma, tamaño y movimiento. Cuando esa abeja desaparece, la planta la sigue y con ella se extingue una historia evolutiva escrita durante millones de años. En los desiertos, los bosques secos, las montañas y las selvas, estas abejas sostienen ecosistemas completos. Polinizan especies silvestres que alimentan a insectos, aves y mamíferos, manteniendo cadenas de vida que no terminan en los mercados ni en nuestras mesas. Pero que son esenciales para la estabilidad del planeta. Son las guardianas de lo salvaje, las obreras de un equilibrio que no produce beneficios inmediatos, pero sí futuro. A diferencia de las abejas sociales, su vida es aún más solitaria y frágil. No hay una comunidad que las reemplace si caen, no hay una colmena que amortigüe la pérdida. Cada individuo cuenta, cada vuelo importa. Cuando una de ellas muere, se pierde una función irrepetible, un engranaje único dentro del mecanismo de la naturaleza. El ser humano rara vez las nota, no zumban cerca de nuestras mesas ni dejan rastros dulces en frascos de vidrio. Viven y mueren sin reconocimiento, trabajando en silencio mientras el mundo sigue adelante, inconsciente de que su estabilidad depende también de estas pequeñas vidas anónimas. Proteger a las abejas, entonces, no significa solo salvar a las productoras de miel, sino comprender y respetar a todo un universo de especies que sostienen la biodiversidad desde las sombras.
Significa ampliar nuestra mirada, aceptar que no todo lo valioso es visible ni rentable, y que muchas veces lo más importante ocurre lejos de nuestra atención. Más allá de la miel existe una lección profunda. La naturaleza no trabaja para complacernos, trabaja para mantenerse viva. Y en ese esfuerzo constante, miles de abejas invisibles siguen cumpliendo su misión. Recordándonos que el verdadero equilibrio del planeta se apoya, una vez más, en alas diminutas que casi nadie ve, pero de las que todos dependemos. El silencio es lo primero que llega cuando las abejas faltan. No es un silencio inmediato ni estruendoso, sino uno que se instala lentamente, como una sombra que avanza sin ser notada. Las flores siguen abriéndose por un tiempo, los campos aún parecen vivos, pero algo esencial ya no ocurre. Nadie conecta la vida con la vida. Sin el zumbido que transporta el polen, la naturaleza comienza a olvidar cómo reproducirse. La tierra, privada de sus polinizadoras, empieza a endurecerse. Las plantas que dependen de las abejas no logran dar semillas, los frutos se vuelven escasos y los ciclos que durante milenios se repitieron con precisión comienzan a romperse. Allí donde antes brotaba abundancia, aparece la fragilidad, y el suelo fértil se transforma poco a poco en un espacio agotado. Con la ausencia de las abejas, no solo desaparecen los alimentos visibles, también se derrumban las redes invisibles que sostienen a otros seres vivos. Aves, insectos, mamíferos pequeños y grandes dependen de esas plantas que ya no nacen. Un eslabón cae y detrás de él se desploma toda una cadena de vida que parecía indestructible. El ser humano, acostumbrado a pensar que siempre habrá sustitutos, descubre entonces una verdad incómoda. No existe tecnología capaz de reemplazar por completo el trabajo de las abejas. Ninguna máquina puede replicar millones de vuelos precisos. Ninguna intervención humana puede igualar la perfección de ese servicio gratuito que la naturaleza ofreció durante eras. Donde antes había mercados llenos de colores, comienzan a faltar frutas, semillas y cultivos esenciales. Los alimentos se vuelven un privilegio, no un derecho. El hambre no llega como una catástrofe repentina, sino como una consecuencia inevitable de haber ignorado a quienes sostenían el sistema desde abajo, sin voz y sin defensa. En estos paisajes vacíos, la desaparición de las abejas se revela no como un problema ambiental aislado,
sino como un reflejo directo de nuestras decisiones. Cada pesticida, cada bosque talado, cada monocultivo extremo deja una huella que las abejas pagan primero y que la humanidad termina pagando después. Proteger a las abejas deja de ser entonces un gesto simbólico o una moda ecológica, se convierte en un acto de supervivencia. Defenderlas es defender la fertilidad de la tierra, la diversidad de los alimentos y la estabilidad de los ecosistemas que nos permiten existir como especie. Cuando las abejas desaparecen, el mundo no se acaba de inmediato, pero comienza a vaciarse de futuro. Y en ese silencio que dejan sus alas, la humanidad se enfrenta a una pregunta ineludible. ¿Estaremos a tiempo de escuchar lo que su ausencia nos está diciendo? Las abejas no saben que cargan el peso del mundo sobre sus alas, y sin embargo, lo sostienen cada día con una constancia que roza lo sagrado. Mientras la humanidad debate cifras, fronteras y futuros posibles, ellas continúan su labor silenciosa, repitiendo una coreografía ancestral que mantiene en movimiento a la vida misma. No conocen aplausos ni titulares, no entienden de reconocimientos ni promesas, y aún así perseveran. Incluso cuando el entorno se vuelve hostil y las decisiones humanas las dejan expuestas, frágiles, sin refugio ni defensa. En su rutina incansable hay una lección que rara vez escuchamos. La verdadera grandeza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se sostiene para los demás. Este documental no habla solo de abejas, habla de un espejo incómodo en el que nos reflejamos como especie. Nos enfrenta a la pregunta esencial de cuánto valoramos aquello que no vemos, de cuán conscientes somos del daño que causamos cuando alteramos equilibrios que tardaron millones de años en construirse. Las abejas no toman decisiones políticas ni económicas, pero pagan el precio de cada una de ellas. Su declive no es un accidente aislado de la naturaleza, es una consecuencia directa de nuestra prisa, de nuestra desconexión y de nuestra dificultad para entender que todo está profundamente entrelazado. Porque cuando una abeja desaparece, no se extingue solo un insecto diminuto y aparentemente insignificante. Se apaga una posibilidad, se quiebra un vínculo invisible entre la tierra y la vida que la habita. Se pierde una flor futura, un fruto que no llegará a la mesa, un paisaje que nunca volverá a florecer. Proteger a las abejas es, en esencia, proteger nuestra propia continuidad, recordar que aún estamos a tiempo de elegir el cuidado sobre la indiferencia. En ese zumbido que se desvanece lentamente, se escucha una advertencia y también una última oportunidad de cambiar el rumbo.
Si después de este viaje comprendes que la naturaleza no es un escenario distante, sino un latido que nos sostiene a todos, entonces este es el momento de actuar. De transformar la emoción en compromiso y el asombro en conciencia. Suscribirte a Bichólogo no es solo apoyar un canal. Es unirte a una voz que defiende a los seres pequeños que mantienen vivo al planeta. Compartir este mensaje es extender el eco de las abejas más allá de la colmena. Llevar su historia a otros ojos, a otras mentes, a otros corazones. Ellas no pueden alzar la voz frente al ruido del mundo moderno, no pueden pedir tregua ni justicia, pero nosotros sí podemos escuchar, aprender y proteger. Hoy, tu decisión puede ser el puente entre el silencio y la esperanza, entre la desaparición y la vida que aún resiste.